agradeciendo en el día de hoy a la invitación de la Escuela de Defensa Pública, al Defensor Público General Daniel Ramírez y a la directora de la escuela Rosimar González. Hoy vamos a disertar y vamos a conversar, más que todo un conversatorio, sobre la investigación en los delitos sexuales, específicamente las agresiones sexuales. A veces, y como lo decía anteriormente, hablamos de agresión sexual y directamente nos vamos al abuso o la violación de, de, de las personas. Pero no solamente tenemos que establecer que la agresión sexual es únicamente el abuso sexual. Podemos hablar desde el acoso sexual, pasando por todos estos tipos, hasta llegar a la trata de personas, explotación sexual. Para resumir y ir avanzando dentro del tema, hablamos que los delitos sexuales, específicamente el bien jurídico tutelado es la libertad sexual, es decir, el consentimiento o voluntad de la persona de su sexualidad. Ahí vemos y empiezan nuestros primeros problemas dentro de la investigación. Cuando investigamos estos hechos directamente por la consumación y no por los medios de comisión de estos actos. Cuando hablamos de los delitos, vamos a hablar de agresión sexual, tenemos que establecer que son delitos dolosos. Hay una intención del sujeto activo en cometer el hecho. No podemos hablar, y vamos a hacer algo absurdo, delitos sexuales culposos o delitos sexuales preterintencionales. Eso es imposible en la materia. Es por eso, y como dice, el sujeto activo debe tener la intención o el dolo de cometerlo. Y ahí empieza la parte investigativa. Ojo, siempre tomando en cuenta, y como siempre lo digo, de que estos delitos son extremadamente sensibles. Y vemos a diario, y hay que decirlo, cómo los medios de comunicación pueden influir notablemente en estas investigaciones o el resultado de las mismas, factores que pueden influir en las conclusiones finales de esto. La mediatización de los casos en materia de agresiones sexuales. Es por eso que ahí entra la ciencia, las diligencias de investigación, a los fines de poder acercarnos o llevar estos casos a la realidad lo más posible, la parte forense, la parte criminalística. Ahí entramos en, como dije anteriormente, no confundir lo que es el medio de comisión dentro de la libertad sexual con la consumación del hecho. Cuando hablamos de consumación del hecho, estamos hablando ya, en el caso, en el tipo penal de abuso sexual, de la introducción o la cópula o coito de la persona hacia la víctima. Ahí establecemos que se consumó con ese acto carnal, como establece el tipo penal, por vía oral, genital u oral. Pero ahora bien, cuando dijimos al inicio que estamos hablando de la libertad sexual de estas personas, es decir, la voluntad o no de esa actividad sexual con, en este caso, el sujeto activo. Vamos entonces a lo que se debe demostrar, no solamente es si hubo o no acto sexual, si hubo sexo, palabras más, palabras menos. Lo que se tiene que demostrar es si existió la voluntad, porque lo que se va a castigar o se va a proteger es el consentimiento o no de la víctima. Y eso es lo que hay que demostrar, si hubo o no hubo consentimiento. Y ahí es donde entramos en estas diligencias de investigación para poder demostrar cómo se pudo romper o vulnerar el consentimiento de la víctima. Vamos a iniciar con los tipos de violencia en los medios de comisión. Violencia física, violencia psicológica y la sumisión química. Son los tres tipos de violencia que pueden utilizarse para, como dije anteriormente, fracturar o romper el consentimiento o voluntad de la víctima en estos casos, indistintamente el tipo de agresión sexual. Porque si hablamos, un ejemplo, el abuso sexual sin penetración,
que es los contactos físicos no deseados que buscan despertar el apetito sexual de la víctima, ¿ok? Vean la definición, no deseado, no hay consentimiento. Pero si nos vamos a lo que es la violación como tal o abuso sexual, con penetración en este caso, es como yo, sujeto activo en un supuesto legado, pude acceder a la víctima. Violencia física. La violencia física es esa fuerza ejercida contra la víctima por su agresor, que va a crear lesiones. Y aquí entro en lo que hablábamos con los defensores esta mañana, los defensores públicos en la materia. Obviamente, y siempre venía la pregunta, ¿y si el acto sexual es consentido pero violento? Porque hay situaciones sexuales que ameritan un poco de violencia, sí, pero ese tipo de lesiones que pueden quedar en un acto sexual consentido no son las mismas que pueden quedar en un sometimiento físico. Por ejemplo, digitopunción en las muñecas, hematomas en la base interna de los muslos, buscando la separación de ellos, ¿ok? Golpes de puño en el rostro, ¿ok? Que no es lo mismo que puede dejar una nalgada en los glúteos o puede dejar una parafilia como la fixofilia a nivel del cuello, ¿ok? Estas lesiones para y perigenitales, ¿ok? Deben establecerlas el médico forense cuando haga la evaluación de la víctima. Y eso es importante, y se lo digo a los defensores. No solo solicitar un examen médico forense, porque el examen médico forense lo que va a decir es que hubo acto sexual, de furación antigua, de furación reciente, que si nos vamos al busilis del asunto, a lo importante, no nos va a dar trascendencia, porque lo único que va a decir es si era virgen o no era virgen para el momento del hecho, y nunca te va a decir si hubo o no consentimiento. Lo que te va a decir es que hubo sexo. Que hubo sexo, y tener sexo no es delito. En este caso el delito es si hubo o no hubo consentimiento. Entonces, cuando nosotros defensores, o el abogado, o hasta mismo fiscal, debe ser específico al momento de diligenciar en la violencia física, estableciendo a que el médico forense, cuando analice o evalúe a la víctima, deje constancia si en zonas paragenitales o perigenitales del sujeto pasivo existen este tipo de lesiones no cónsonas con una actividad sexual normal o típica, ¿ok? Indistintamente que esa actividad sexual sea violenta. Entonces, como indicamos, esta violencia psicológica que es bajo amenaza, es fundamental la particularización en el pedimento. No dejarse tan amplio para que el facultativo experto realice esa investigación a su libre antojo. Por ejemplo, indicábamos, actualmente estaba en boga el caso de la muchacha que acosaba a las amigas y se establecía que entre mujeres no hay este tipo de delito jurídicamente hablando porque está nada más tipificado en la ley de violencia contra la mujer y esta ley tiene sujetos calificados. Siempre el agresor es el hombre, siempre la víctima es la mujer. También ustedes me preguntaban lo de la enfermedad mental, que es algo psicológico. Establece nuestro Código Penal, el artículo 62, que no es punible el que realice el hecho en un estado de enfermedad mental suficiente. Y la palabra fundamental es suficiente, porque no es el hecho que tenga la enfermedad mental, sino que éste sea suficiente para privarlo de la conciencia o discernimiento al actuar. El hecho de que tenga esquizofrenia, paranoia o cualquiera de estas enfermedades mentales, tanto permanentes como temporales, no le exime de responsabilidad, a menos que el experto te pueda establecer que sufre una enfermedad grave, porque podemos hablar dentro de la regulación o grados de la enfermedad leve, media o grave. Tiene que ser lo suficientemente alta para apartarlo de la realidad. Un ejemplo, las personas que son psicóticas, la psicosis es el grado máximo de locura, son estas personas que oyen voces o ven alucinaciones.
Una persona psicótica, por lo general, es lo más seguro que sea inimputable, porque como dije, las personas psicóticas están extraídas de la realidad. En este caso, distintamente que hablemos de la víctima, el victimario, que tenga alguna patología o algún trastorno, este debe ser regulado en su porcentaje por el médico, en este caso el que realiza la experticia. Ojo, deben en su diligencia de petición establecer no solo que se realice la evaluación, sino y que se establezca si sufre alguna enfermedad o patología, sino el grado de esta y si es suficiente para privarlo o no de la capacidad de conciencia o discernimiento, es decir, establecer lo bueno de lo malo. Es fundamental esto. ¿Ok? Violencia psicológica. Ya hablamos de lo que es la violencia física, que se realiza a través de un examen médico forense en las zonas para y perigenitales, y la violencia psicológica, en este caso, realizada por un experto psicólogo o psiquiatra, cuando exista, en estos casos, amenazas contra las personas y puedan crear estos, vamos a hablar, efectos traumáticos posteriores a la acción no consentida de la víctima. Vamos ahora a hablar del tercer medio de comisión en delitos de agresión sexual, que es más complejo, menos observado, pero muy común en la actualidad, que es la sumisión química, el abuso sexual mediante la utilización de sustancias narcóticas o estimulantes o excitantes. Podemos observarlo en el último parte del artículo 374 de nuestro Código Penal vigente a la fecha. Establece esas sustancias narcóticas o excitantes. ¿Cuántas veces, y ustedes mismos comentaban en el curso en la mañana, de estas personas que denuncian, me pusieron algo en la bebida, me drogaron, me narcotizaron y abusaron sexualmente de mí? ¿Ok? O estaba drogada, estaba tomando licor, me emborraché y aparecí abusada sexualmente. Nuevamente lo indico. Son delitos dolosos. Y voy a poner un ejemplo. Ojo, no es para que me ataquen, me atribuyan misoginia de forma alegre. Si yo estoy en una fiesta con unas muchachas y los dos terminamos embriagados, y en un acto sexual por la embriaguez de ambos, habría que demostrar si yo, hombre, varón en este caso, tenía la intención previa dolosa de embriagarla para tener relaciones sexuales con esta muchacha. Me parece que una persona o un hombre que prepara o planifica esta actividad no se va a embriagar. Lo hace de forma sobria en este caso. Por eso digo que el delito es un delito doloso. Se debe mostrar la intención de cometerlo. La parte de sumisión química se prueba fácilmente con exámenes toxicológicos, tanto en el recipiente como en la persona. Digo recipiente y persona porque hay sustancias narcóticas o estimulantes que son fácil o de muy rápida salida del organismo, ¿ok? Son pasadas unas horas y el organismo las va execrando por vía urinaria o por el mismo reciclaje del sistema circulatorio dentro del organismo. Pero obviamente puede haber existido dentro de la prontitud que ponga la denuncia, si efectivamente la víctima dice me drogaron y me violaron, pero han pasado 15 días, 3 días, 4 días, es muy probable que salgan negativos los exámenes toxicológicos de sangre u orina de la persona. Pero si tenemos el cooler o el envase donde se estaban tomando los licores, por ese principio de transferencia o intercambio, vamos a encontrar ese tipo de sustancias que pudiesen haber sido utilizadas para cometer el hecho. Fundamental, y siempre lo digo, yo entiendo que existen sentencias que establecen que el simple dicho de la víctima
establece plena prueba, pero también debemos ser lo suficientemente objetivos en analizar. Y lo repito siempre en mis clases, las personas mienten, las evidencias no, porque las personas se pueden prejuiciar o subjetivizar. Las evidencias siempre van a ser científicas, evidencias científicas, 2 más 2 siempre es 4. Ahora bien, estas sustancias estimulantes o supresoras de voluntad utilizadas en las llamadas fiestas rave, fiestas after, ¿okay? Por personas inescrupulosas para abusar de personas que están disfrutando estas situaciones o estos eventos, deben demostrarse. Cuando hablaba esta mañana con los defensores públicos con relación a la violencia psicológica y lo que es el examen médico forense, que es el que más utilizado para condenar o no a las personas imputadas, ponía el ejemplo y le decía a una de las muchachas coordinadoras aquí de la escuela, Roxana, si yo te invito ahorita a ir a un hotel cercano a tener relaciones sexuales y tú dices que sí y vamos y tenemos la actividad sexual, en el primer escenario. Y el segundo escenario es, te coloco un arma de fuego en la cabeza y te digo, vamos para un hotel y te obligo, mediante la amenaza a tu vida con el arma de fuego, a tener relaciones sexuales y tú tienes que acceder por temor a un daño a tu vida. En ambos casos, y hay que dejarlo en claro, el examen médico forense va a decir exactamente lo mismo. El resultado va a ser el mismo, pero obviamente los dos escenarios son totalmente diferentes, porque en uno hubo total consentimiento y en el otro me dio una amenaza o abuso de la persona sujeto activo contra el sujeto pasivo en este caso. Ahí vemos entonces lo que es la violencia psicológica, ¿ok? Amenaza a un grave daño. Y ahí es donde tenemos mayor problemática, cuando hablamos de situaciones de niños, adolescentes, ¿ok? O víctimas llamadas especiales o vulnerables, que son llevadas bajo amenaza por personas que puedan tener influencia sobre ellas. Pero ahora bien, esos exámenes psicológicos que se realizan a las víctimas, ¿dónde está el punto álgido? ¿Cuántas veces me preguntaban los defensores durante el curso esta mañana? Pero se ha notado familiares o padres que influyen dentro de la evaluación. Me manifestaba una de las defensoras públicas que decía que en el curso de una prueba anticipada, la madre le decía a la niña, dile cómo tu papá te hacía esto o di que te hacía esto, influyendo de forma directa en las respuestas de la niña. Eso tiene que estar muy claro al momento de realizarla, que no haya un entorno que pueda, en estos casos, conllevar a una respuesta programada en la persona. Estos actos de amenazas o de situaciones violentas en contra de la víctima siempre van a crear, cuando no es consentido, ojo, cuando es realmente un acto obligado, se fracturó, se rompió esa libertad sexual por medio de un temor a su integridad física, a sus familiares o a sus bienes, que conllevan a la actividad sexual, en que se cree lo que se denomina un estrés o trauma posterior al hecho. ¿Ok? Porque no siempre es aquella amenaza violenta con la pistola, con el cuchillo. Yo como docente, supongamos que yo como docente o profesor le digo a la alumna, si usted no se acuesta conmigo, está reprobada, y la alumna se acuesta conmigo por temor a ser reprobada en la materia, eso es abuso sexual y se configura con el simple amenaza a un daño, en este caso la materia dentro de la universidad. Eso tiene que demostrarse, pero tiene que ser específico. También se tiene que hablar, y yo ponía un ejemplo, sobre el entorno social de las partes. Podemos hablar que hay personas que pudiendo tener un temor a su entorno social, familia, amigos o lugar donde habita, puedan falsear la denuncia imputando, atribuyendo a una persona inocente
un abuso sexual. Pongo un ejemplo. Hubo casos en donde personas que tienen familias religiosas, bastante fanáticas en aspectos religiosos, tienen hijos o adolescentes que no son tan religiosos, vamos a verlo desde ese punto de vista, y tienen su actividad. Y por temor a regaños, castigos por parte de sus padres, llegan tarde, llegan en estado de ebriedad, tienen novios que no son dentro de esa misma congregación. Por temor a esto, dice, es que fulano me violó o sutano me tocó. Y eso crea ese temor, ¿verdad?, que influye en esa denuncia. También es posible que ustedes como abogados, dentro de la investigación, no solo pidan esa evaluación psicológica de la persona, ¿ok?, sino de su entorno social. Si ese entorno social puede llevarlo a tener un temor de que ese romance, noviecito, como lo quieran llamar, le cree tal miedo que deba indicar que sufre de una hostilidad sexual por parte de esta persona, lo denuncien para salvaguardarse o no tener represalias por parte de su entorno familiar o social. Eso pudiese pasar, ¿ok? Y es fundamental, ojo, yo estoy hablando de las excepciones a las denuncias, sin establecer que obviamente hay denuncias verdaderas de abuso sexual, para evitar problemas de que me sea atribuido como que misógino o que estoy defendiendo a agresores sexuales, porque pudiese pasar. Es por eso que cuando se manejan la parte psicológica o mental en esta investigación, debemos tomar muy en cuenta parte de represalias que pudiera haber, venganzas en contra de personas, muchos casos por infidelidades, por divorcios, ¿ok?, muy contenciosos o peleados, no, manutención de niños, régimen de visita de niños, de los hijos de matrimonio, pudiesen también desviar o crear investigaciones penales, ¿ok?, falsas. Y es ahí donde ustedes, como abogados, deben entrar a analizar, particularizando, porque uno de los errores que cometemos en esta materia es que investigamos o solicitamos diligencia de investigación de forma genérica y no de forma particular, específica, tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo, ¿ok?, estableciendo las circunstancias, como dije, voluntad del sujeto pasivo, dolo o intención del sujeto activo, donde se crucen tanto el iter criminis como el iter victimae en ambos casos. Es fundamental que cuando ustedes soliciten la diligencia de investigación, cuando hablemos de violencia psicológica, ¿ok?, se deba particularizar específicamente el pedimento que voy a realizar. Es fundamental, ¿ok?, tanto para acoso sexual, abuso sexual sin penetración, proxenetismo, trata de personas y abuso sexual. Estas sustancias químicas que se utilizan para suprimir la voluntad de las víctimas siempre deben dejar rastros, como dije, no solamente en la víctima, sino en el victimario al momento de manipularla para realizar el hecho o en el envase que se utilice para cometer el hecho. Como indiqué anteriormente, esas sustancias pueden ser de fácil salida del organismo con el tiempo de unas horas para cometer el hecho. Otro punto importante y que preguntaban ustedes hace unos minutos dentro de la clase o dentro de la charla era el licor, ¿ok? Ese licor o sustancias de droga, porque puede ser que la víctima voluntariamente y conscientemente consuma drogas y esas drogas le hacen perder la conciencia. Ahora bien, hay que demostrar que la persona que abusó que tuvo relaciones sexuales tenía la premeditación o el dolo de hacerlo. Porque si los dos estaban bajo los efectos, ahí sí la cosa se puede complicar desde el punto de vista de la imputación objetiva, atribuirle el hecho de forma dolosa. Voy a hablar del licor. El licor es más complejo porque debemos establecer
el tipo de licor, debemos establecer el grado de tolerancia del licor de la persona, ¿ok? Y la cantidad que se consumió. Y pongo el ejemplo, no es lo mismo una persona que es cotidiana o rutinaria en bebida o en consumo de una bebida específica a otra. Puede ser que Roxana se embriaga con 2 o 3 vasos de cerveza, Mariana se embriaga con 4 o 5 vasos de ron. La tolerancia y el tipo de licor es diferente, ¿ok? Por ejemplo, si ella tiene un grado de tolerancia de 3 vasos y toma 5, obviamente excedió. Pero si Roxana, por el contrario, tiene una tolerancia de 3 y tomó 2, no estaba en su límite. Y eso hay que demostrarlo. Porque no es lo mismo, como me preguntaba una de ustedes, muchachas de las defensoras, que tenía un caso sobre tequila, creo que me dijo ella, tequila, que la muchacha tomó más de 14 shots de tequila durante una noche y después tuvo relaciones sexuales con uno que también estaba embriagado con el tequila. Ahí ustedes vemos que efectivamente ambos estaban, vamos a decir, excedidos de trago. Y hay que demostrar si este muchacho, como me decía usted la defensora, lo hizo de forma deliberada, embriagarla para abusar sexualmente de ella. Pero ojo, él también estaba embriagado. Ahí vemos entonces ese choque en el dolo, intención previa. Hay que demostrar que hubo la intención previa de preparar la sustancia narcótica, que en donde se le dio o se le administró a la víctima y si la consumió y si fue suficiente para suprimirle su voluntad o consentimiento. Ojo, sustancias químicas, sustancias alcohólicas embriagantes. Para terminar, pues ya me están aquí haciendo señas, debo indicar que en los 3 casos, violencia física, psicológica y por sumisión química, ustedes deben ser precisos en el pedimento de las diligencias de investigación, precisos e individualizar de forma clara y directa lo que están pidiendo. No dejarlo de forma genérica y amplia para interpretación subjetiva del facultativo que lo va a hacer. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes y bueno, estamos abiertos para cualquier cosa. Gracias.